en general. En relación a la taxonomía, vamos a observar en esta presentación, ¿no? La clase Clostridia, hay otras como es el Molcutes, y la clasificación, ¿no? de este género en Clostridium tetani, Botulinum, Perfringens y Difficili, ¿no? Pasamos esto. Para digamos, tener presente este género, tenemos que tener estos 4 rasgos, ¿no? Uno, la presencia de una endospora. Microscópicamente vamos a ver la endospora. Asimismo, que su metabolismo se lleva a cabo en un ambiente anaeróbico estricto, ¿no? Por eso que en nuestras prácticas usamos nosotros la campana de Durkheim, ¿no? O de Gaspard. ¿Sí? También otro rasgo que debe tener este género es la incapacidad de reducir sulfato a sulfito. Y por último es la pared celular gram positivo a una coloración gram, ¿no? Además tiene otros rasgos como son, hay especies aerotolerantes, ¿no? Como por ejemplo el Clostridium tertium, ¿no? El otro es el Histolycum. También existen Clostridium que tiene una coloración gram negativo, ¿no? Como son el Clostridium ramosum y el Clostridium forte, ¿no? Se han definido hasta la actualidad 191 especies, de las cuales solamente vamos a ver 4 que tienen una tingencia con el ser humano. ¿Okay? Por otro lado, algunas características que vamos a tener nosotros de algunas de las especies. Por ejemplo, ¿no? Este Clostridium difficile, que está asociado al uso y abuso de antibióticos, nos produce la colitis pseudomembranosa. Su frecuencia es porque hay como decía, un abuso de los antibióticos, especialmente de las penicilinas y las cefalosporinas, ¿no? El Clostridium perfringens, que también nos va a dar lugar a la famosa gangrena gaseosa, ¿no? Que puede llegar hasta también si es una infección digestiva o una enteritis necrotizante, ¿no? Que debe ser sometido a una cirugía. Una intoxicación alimentaria posteriormente puede llegar a una septicemia, ¿no? Esto también a veces con las intoxicaciones se puede llegar, ¿no? El otro Clostridium es el Botulinum, que también es el género que vamos a estudiar, es infrecuente. El tetani, con la vacuna ha bajado ostensiblemente, pero nos produce la enfermedad del tétanos, especialmente del tétanos neonatal, y es muy infrecuente, ¿no? Van a ver también ustedes el resto de estas especies, ¿no? Que también son en algunos momentos producen alguna infección oportunista como el Clostridium sporógenes, ¿no? Que es raro, ¿no? Las otras que también son raras es el Nobgi y el Sordelli, ¿no? Que producen gangrena gaseosa, pero hay que tenerlo presente. Lo más frecuente es lo que acabamos de describir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características morfológicas, ¿no? Que tiene este género Clostridium, ¿no? Especialmente, como mencionamos, son anaerobios estrictos, ¿no? Crecen en un medio anaeróbico, sin oxígeno, productoras de esporas, ¿no? Y de aspecto esférico y ovaladas, que puede estar de espora ubicadas en el centro o en el extremo del bacilo. Es otra de las características de esto, ¿no? Microscópicamente. Son bacilos gram positivos, pueden presentarse como negativos tras la formación de las esporas, como hemos mencionado anteriormente. Asimismo, pueden aparecer sueltos, en parejas o en cadenas, ¿no? Esta es una de las características que también podemos nosotros observar en este género, ¿no? Presentan con flagelos períticos y algunos son inmóviles. Productoras de toxinas, por supuesto, esto vamos a verlo más adelante, ¿no? Son importantes esas toxinas que dañan obviamente al tejido y a las células, ¿no? Como son la lecticinasa o la fosfolipasa, otra toxina que son las desoxirribonucleasa y las hemolicinas, ¿no?
Ojo que cuando uno ve al microscopio tiene la forma de un palillo tambor, ¿no? Pregunta de examen, ¿de acuerdo? En el cultivo, vamos como les mencionaba, tenemos que someterle a una campana, ¿no? Que es la campana de Gasbach, ¿no? Obviamente, ¿por qué también los medios que tenemos que nosotros cultivarlos el agar de tioglicolato, ¿no? Otro medio que es importante es el caldo de carne, que es el medio que utilizamos en nuestras prácticas, ¿no? El caldo de tadosi también, que son medios complejos con un pH neutro, ¿no? Entonces, si uno siembra en estos medios y lo somete a un ambiente anaeróbico, vamos a tener obviamente un crecimiento de este género, de este Clostridium, ¿no? La temperatura de crecimiento desde los 4 grados a 69 grados, ¿no? Vale decir que pueden crecer en todos los medios. Ojo que estas esporas permanecen largo tiempo en el medio, ¿no? Producen mediante la catálisis del oxígeno por hidrógeno 2, generando junto con un CO2, ¿no? ¿Cómo son las formas de las colonias, no? Algunos microorganismos producen colonias grandes, elevadas, de bordes enteros. Uno cuando ve macroscópicamente puede visualizar de esa manera. Otros producen más pequeñas, cuyos bordes se extienden en forma de red, están entrecruzados, ¿no? Pero ya nos da la idea de que estamos frente a un clostridio, ¿no? Igualmente, el clostridio produce en zonas de hemólisis en el agar sangre cuando uno lo somete al agar sangre, ¿no? Aquí vemos nosotros uno de los medios que utilizamos, ¿no? El medio de carne, ¿no? Este caldo de carne, que generalmente es una carne cocida, ¿no? Que puede ser lo ven en el, es el medio, ¿no? En esta imagen de la izquierda y la derecha, ¿no? Corazón de bovino, proteosa peptona tiene, dextrosa y cloruro de sodio y un pH de 7.2, ¿no? En la parte inferior vamos a ver el caldo de tioglicolato, ¿no? Que también tiene levaduras, tiene dextrosa, tiene calcitona, cloruro de sodio y proteínas, ¿no? Tiene un poco más complejo. Crecen ahí microorganismos anaerobios estrictos y facultativos, ¿no? Ojo, eh, son microaerofílicos, ¿no? Ven ahí en la imagen del tubo, ¿no? La turbidez que tiene, eso nos está diciendo en la presencia de este género, ¿no? Tanto en el carne, ¿no? Ven una turbidez, como en el tioglicolato también el crecimiento, ¿no? Esa zona blanco amarillenta, ¿no? En la imagen de la derecha inferior vamos a observar nosotros justamente ahí, ¿no? Este crecimiento, ¿no? Cómo está el Clostridium a ese nivel. Más adelante vamos a tener imágenes mucho más cercanas, a mayor aumento, que también vamos a nosotros a observar, ¿no? Ahora veamos un poco sobre lo que nos afecta al ser humano, ¿no? El Clostridio tetani, ¿no? La definición es una enfermedad toxoinfecciosa, no contagiosa, generalmente se caracteriza por la rigidez intensa y generalizada de los músculos esqueléticos, ¿no? Esto puede estar acompañado por periodos de espasmos musculares incontrolados, ¿no? Resultante de, ¿por qué? Por esta toxina denominada tétanoespasmina, ¿no? Que lo produce aquí en el Clostridium tetani, ¿no? Entonces, esto ya no se ve con mucha prevalencia debido a la vacunación, ¿no? La vacuna ha jugado un papel importante, ¿no? ¿Cuál es, digamos, su morfología de este tetani, de este Clostridium tetani, ¿no? Nuevamente es un bacilo esporulado, gram positivo, a la coloración gran, móvil, no encapsulado, ¿no? El tamaño lo tienen ahí, 0.5 a 2 por 2 a 18 micros, ¿no? Producen generalmente esporas terminales de forma redondas, ¿no?
Ojo que tienen dificultad para crecer, ¿no? A su gran sensibilidad a la toxicidad del oxígeno, ¿no? Por eso en el óleo, ¿no? En medios de agar aparecen formando una película sobre las superficies del medio en lugar de las colonias, ¿no? Incapaces de fermentar, otra de las características de los carbohidratos, ¿no? Tipo glucosa, maltosa, ¿no? Las formas vegetativas pueden activarse solamente por medio del calor, ¿no? Entonces, a veces hay que someterlo para desaparecer las esporas justamente a una autoclave, ¿no? Esto es lo que se observa justamente en esta morfología de este género, ¿no? Las esporas pueden resistir años, ¿no? Y solo mueren, como les decía, a la temperatura del autoclave, ¿no? Un autoclave está en 150, 180 grados, ¿no? Más allá de la ebullición, ¿no? Y más la presión, entonces ahí explota justamente esta espora, ¿no? Este microbio es eliminado con las heces en forma de espora, por eso que en el medio, generalmente en las zonas ganaderas donde hay eh, digamos, los vacunos, puede estar esta espora, ¿no? El hábitat del Clostridium es el intestino de los animales, ¿no? Tanto los equinos, ¿no? Los ovinos y los vacunos, ¿no? Las células vegetativas del Clostridium tetani producen justamente esta tetanoespasmina, potente toxina, ¿no? Y la liberan cuando se lisan, ¿no? Y eso, cuando está dentro del organismo, obviamente va a tener una afectación al organismo, ¿no? ¿Cómo se desarrolla justamente esta enfermedad con esta toxina, ¿no? El Clostridium tetani tiene dos toxinas importantes. Una es la tetanolicina y la otra es la tetanoespasmina, ¿no? La lisina realmente está relacionado con la streptolicina O y las hemolicinas, ¿no? Como son del Clostridium perfringens y la listeria monocitógena, ¿no? Generalmente esto se da en los recién nacidos o los neonatos, ¿no? Mientras que las neurotoxinas, que eso sí nos importa, es termolábil, codificada por un plasmidio, ¿no? Esto se produce en la fase estacionaria del crecimiento responsable de la clínica, ¿no? Del tétano, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la forma como actúa esta toxina, ¿no? Inhibe las proteínas que regulan justamente la liberación de los neurotransmisores inhibidores, ¿no? Que en este caso la glicina y el ácido aminobutírico, ¿no? Esto da lugar, entonces va a dar lugar a que se comporte una actividad sináptica excitatoria, ¿no? Vale decir, no hay un control, ¿no? Entonces empieza el espasmo, ¿no? Carente de regulación en las neuronas motoras, que provoca una parálisis espástica, ¿no? La unión de la toxina es irreversible, definitivamente, por lo que la recuperación depende de nuevas terminales axonales, porque esto tiene que ver a nivel de las miofibrillas, ¿no? Entonces, esta es la forma, ¿no? Como inhibiendo estas proteínas puede dar lugar justamente a estos espasmos, a esta parálisis espástica, esta tétanoespasmina, ¿no? En relación a la epidemiología, ¿no? Vamos a tener presente que en el 2015 fallecieron de tétano neonatal, ¿no? Mira la cantidad, 34.000 recién nacidos, ¿no? Una reducción del 96% con respecto al 1988, justo en el tiempo donde se introdujo masivamente la vacuna contra el tétano, ¿no? Eh, en este caso, la DPT, ¿no? En el 2016, el 86% de los lactantes de todo el mundo recibieron 3 dosis de la DPT. ¿Qué es lo que queremos? La cobertura debe ser elevada para poder mantener a raya a este tétano, ¿no? Obviamente tenemos que tener en cuenta esta cadena, ¿no? Epidemiológica del tétano, ¿no? El agente, ¿no? Clostridium tetani, tenemos que ver también con los reservorios, ¿no? Tanto los animales como la tierra, objetos contaminados con heces, ¿no? La puerta de salida del aparato digestivo,
¿no? Que tenemos que tener, ¿no? El modo de la transmisión indirecta también tenemos que ver, ¿no? Puerta de entrada que puede ser la piel y mucosas, ¿no? Una herida accidental, un accidente de motoneta, etcétera, ¿no? Y por supuesto tenemos que ver también al huésped susceptible, en este caso un hombre no vacunado, no inmunizado, ¿no? Entonces, esto se tiene que trabajar en todas esas áreas, ¿no? ¿Cuál es la clínica de este tétanos, de esta clostridio tetani, ¿no? Periodo de incubación de 3 a 21 días. Mire que bastante amplio, ¿no? Síntomas inespecíficos, definitivamente cuando se inicia va a haber dolor de cabeza, irritabilidad. Ojo que la irritabilidad puede ser significado de varias patologías, hay que tener muy en cuenta, ¿no? Anorexia, dolores musculares, debilidad localizada o generalizada, rigidez, calambres y los trismos, ¿no? Entonces, esos son síntomas inespecíficos. Definitivamente el espasmo, la parálisis espástica, el opistótonos, es una clínica florida de que estamos frente a una tétanos, ¿no? A una enfermedad del tétano. ¿No? Tres formas clínicas de presentarse, ¿no? El tétano local, que generalmente es el lugar donde fue el accidente y la inoculación, espasmos, reflejos o en grupos musculares, ¿no? Tétano cefálico, de mucho cuidado, porque obviamente la puerta de entrada es la cabeza, y por la cercanía al cerebro puede ser de mal pronóstico, ¿no? Tétano generalizado, como les mencionaba, ya es trismos a los pistótonos, el acercamiento justamente de la columna vertebral, signos de hiperactividad neurovegetativa, ¿no? Sudoración, ¿no? Etcétera. Tétano neonatal también es un tétanos generalizado, ¿no? En su forma, obviamente, más extrema, ¿no? Nuevamente, acá el periodo patogénico, ¿no? Cómo se forma, ¿no? Y la clínica que puede dar, ¿no? En relación a la etapa clínica, puede presentar además inquietud, ¿no? Irritabilidad, como mencionamos, ¿no? Incapacidad de deglución, ¿no? Vómitos, convulsiones, fiebre. Entonces tiene que estar dentro de ese diagnóstico diferencial de convulsiones también buscar el antecedente de tétano, ¿no? La risa sardónica, ¿no? Que es una risa que obviamente especial, rigidez generalizada, espasmos musculares violentos y el opistótonos, como muestra en la imagen inferior, ¿no? Donde ves un paciente, una figura con una opistótonos, ¿no? ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenar justamente un paciente que está con una infección por tétanos? Los estímulos hay que tener mucho cuidado con la luz, los ruidos, el tacto y debe ser una manipulación mínima, ¿no? De lo contrario vamos a tener todo este cuadro florido del tétanos, ¿no? ¿Ok? El diagnóstico del laboratorio de este tétanos, ¿no? Va a ser básicamente un poco desalentador, ¿no? Los resultados positivos, alrededor del 30% de los pacientes con tétanos, ¿no? Es bajo cuando uno cultiva, ¿no? A estos pacientes, ¿no? La producción de toxina por la cepa aislada, así aislada, se puede confirmar mediante una prueba de neutralización de la antitoxina tetánica en ratones. Sacrificar a un ratón, ¿no? Ojo, también puede crecer en anaerobisis en el agar sangre, ¿no? Como ven en la imagen inferior, ¿no? Presenta esporas resistentes a desinfectantes. Los desinfectantes comunes como el formaldehído, el amonio cuaternario no le hacen nada, ¿no? De evolución también soporte, ¿no? La autoclave, como mencionaba, más allá de 120 grados, ¿no? Igualmente, tenemos que nosotros ver dentro de una evaluación a un paciente con tétanos el cuadro clínico, ¿no? Tanto esos inespecíficos como floridos que pueden tener, ¿no? Considerar también la epidemiología, buscar el antecedente, ¿no? Si es un neonato, si el parto fue atendido en una institución o fue atendido obviamente, en
una casa, ¿no? Un domicilio, y cómo fue el corte, ¿no? Del cordón umbilical, con un cuchillo, con una tijera, fue esterilizada o no fue esterilizada, ¿no? Y su estado vacunal del paciente, ¿no? Para tener un diagnóstico más cercano de tétanos neonatal. También nos da complicaciones este famoso tétanos, ¿no? Por ejemplo, nos dan laringoespasmos, ¿no? Fractura de la columna vertebral, justamente en un opistótonos, puede romperse la columna vertebral. Infección generalizada por el uso de sondas permanentes. En estos pacientes es necesario colocar una sonda para su alimentación, ¿no? Como también para su, digamos, para la micción, para la orina, ¿no? Neumonías por aspiración, justamente tanta convulsión puede aspirarse, embolia pulmonar y una hiperactividad del sistema nervioso autónomo, ¿no? Esas son las complicaciones más frecuentes de esto. ¿Con qué debemos hacer el diagnóstico diferencial? Ahí lo tienen ustedes en esta imagen, ¿no? Poliomielitis, meningitis bacteriana, ¿no? Que puede ser una meningitis por un Haemophilus influenza, puede ser por un estafilococo, ¿no? Puede ser por una Streptococcus pneumoniae, etcétera, ¿no? Hasta por una Escherichia coli también puede ser, ¿no? La rabia, que es una zoonosis, ¿no? Producto de una mordedura de perro. Entonces tenemos qué cosa, observar al perro, ¿no? Durante 10 días, ¿no? Las características del perro, ven ustedes, el babeo es característico que puede tener, ¿no? Convulsiones, ¿no? Espasmos musculares, dolor. Entonces, este paciente tenemos que sacrificar, ¿no? Tenemos nosotros en la zona de Chacradíos, justamente el centro antirrábico, lo sacrifican y buscan justamente los cuerpos de Negri en el cerebro del perro para ver si tiene rabia. Si tiene rabia, tenemos que actuar rápidamente con el paciente, porque el primero que tiene que ser afectado es el perro, ¿no? Por eso la observación es importante. Si el perro es un perro callejero, las cosas cambian en el tratamiento, ¿no? Lo veremos más adelante. La tetania también es otro diagnóstico diferencial que tenemos que considerar, ¿no es cierto? Problemas del calcio. Epilepsia, ¿no? Son las convulsiones que pueden semejar a un tétanos también, ¿no? Convulsiones neonatales por diferentes motivos, que puede ser un trastorno metabólico, una hipocalcemia, una hipoglicemia, que también puede dar lugar a una convulsión neonatal, una sepsis neonatal también puede convulsionar. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta dentro del diagnóstico diferencial de estos pacientes, ¿no? El tratamiento definitivamente es el debridamiento y el lavado de herida cuando es a nivel de piel. Si la puerta de entrada es la piel, tenemos que hacer el lavado, ¿no? ¿Correcto? También el uso de la antitoxina, ¿no? La antitoxina que tenemos a la mano y lo vamos a ver, la sedación en casos extremos, ¿no? En relación a los antibióticos, ¿no? Los últimos estudios nos han demostrado que administrar este metronidazol, antibiótico potente, ¿no? 30 miligramos por kilo endovenoso, o vía oral eliminan las bacterias vegetativas, ¿no? Que justamente la que sintetizan la toxina. De esta manera nosotros eliminamos a la forma vegetativa. Y mientras la penicilina G a una dosis de 100.000 unidades internacionales kilo endovenoso tiene una actividad equivalente frente al Clostridium tetani, ¿no? Ya propiamente. Sin embargo, a veces hay que tener muy en cuenta en la penicilina que la tetanoespasmina inhibe la actividad del neurotransmisor GABA, ¿no? El aminobutírico. La vacunación con 3 dosis de toxoide tetánico es necesaria, ¿no? Seguida con dosis de recuerdo, ¿no? Generalmente lo vacunamos nosotros a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, ¿no? La vacuna contra el tétanos. Le hacemos un refuerzo al año y medio, ¿no? Y a los 4 años. Y empezamos en la etapa escolar, ¿no? 7, 8 años nuevamente. Y de ahí en adelante, cada 10 años, ¿no? Tenemos que darle el toxoide tetánico, ¿no? ¿Para qué? Para que esté prevenido. Si tiene una infección por ahí en adelante, entonces ya tiene la protección, ¿no? ¿Cómo prevenimos? Ya mencionamos nosotros una inmunización, ¿no? Activa, como es con el toxoide tetánico, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres en edad fértil tenemos que estar, ¿no? Igualmente que en las gestantes, ¿no? En las gestantes, en su control prenatal, tienen que recibir
sí o sí, ¿no? Su toxoide tetánico, ¿no? Menores de 5 años por el riesgo, mayores de 5 años igualmente, cada 10 años refuerzo, casos de herida contaminada con mayor ración y la inmunización pasiva, ¿no? Entonces, dos formas de poder tratar, ¿no? Con un paciente. Ya no debemos tener muertes por este Clostridium, ¿no? En la pasiva, ¿qué empleamos nosotros, no? Primero tenemos que limpiar la herida enérgicamente, no que me duele, no, señor, tiene que limpiarlo bien, enérgicamente, ¿no? Se debe aplicar las primeras 24 horas cuando vemos nosotros en una inmunización pasiva, ¿no? ¿Qué cosa es? La antitoxina. El otro es toxoide y este acá la antitoxina. ¿Qué son? Obviamente, inmunoglobulina tetánica humana, ¿no? En este caso, tenemos la inmunoglobulina homóloga, que el nombre comercial es el Tetumán, ¿no? Que tiene la dosis de esta manera, ¿no? En neonatos 250 UI intramuscular y en niños y adultos 500 UI, unidades internacionales por vía intramuscular, ¿no? Si no contamos, actualmente ya un poco se ha masificado esto, ¿no? Ya se cuenta, ¿no? Sin embargo, puede haber una alternativa, ¿no? La antitoxina equina o la bovina, ¿no? Que es la inmunoglobulina heteróloga, ¿no? Las dosis ahí lo tienen ustedes. Tener en cuenta que puede tener efectos adversos, ¿no? Con esto, porque obviamente viene del equino y el bovino, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Aquí hay unas imágenes que tenemos que tener en cuenta en el tétano, ¿no? En el tétano neonatal, generalmente tenemos que internarlo, poner una sonda, ¿no? Una alimentación, darle los antibióticos correspondientes, ¿no? Realmente estos pacientes están en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Muy en cuenta también la imagen inferior derecha, ¿no? Las lesiones que pueden darse lugar con estos clavos, estos alambres, realmente que se usan, ¿dónde? Se usan en la agricultura, en la ganadería, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta la procedencia de estos pacientes, ¿no? Ok, entonces esto es en relación a lo que es el Clostridium tetani, ¿no? Eh, punto aparte, como les decía, es el tétanos neonatal, ¿no? Que hay que considerar generalmente que se da en los partos domiciliarios o en los lugares. Sin embargo, el gobierno ha hecho que se institucionalice, ¿no? Los partos. Vale decir, no debe haber gestante que no sea controlada. Es totalmente gratuito, ¿no? Tanto los exámenes, las ecografías, el laboratorio es gratuito. Y para decir que está bien controlada tenemos que tener entre los 9 meses, 6 veces por lo menos mínimo debe acudir para que tenga un buen control, ¿no? Y luego el parto también es totalmente gratis, ¿no? Tanto en los hospitales, institutos y también maternos infantiles, ¿no? Donde tienen ya los cuidados, hay un ginecólogo, obstetra, enfermeros, pediatras, etcétera, ¿no? Eso garantiza, obviamente, que la mortalidad materna y también esto de las infecciones por tétanos disminuyan ostensiblemente, ¿no? Obviamente que ya hay pocos casos, solamente se ha reportado 6 casos, ¿no? 3 casos el último año, ¿no? Y generalmente en la zona de la Amazonía se han reportado casos, ¿no? De tétano, ¿no? Generalmente por falta de vacunas, ¿no? En Coronel Portillo 2 casos y uno más adentro, ¿no? Entonces, la cobertura es una estrategia muy importante, ¿no? Para el problema de los tétanos, del tétanos, ¿no? Bien, veamos entonces el siguiente género, ¿no? Perdón, especie de este género de Clostridium, ¿no? Es el Clostridium botulinum, ¿no? El Clostridium botulinum nos produce la enfermedad del botulismo, ¿no? Este Clostridium en un momento dado se quería emplear para la guerra biológica, ¿no? En el momento de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se descubre, no? Esto eh, nos, uh, nos manifiesta un historiador, William Bulloch, ¿no? En 1895 en Bélgica sucede digamos, de forma accidental, como todos los descubrimientos a veces de manera accidental, pero un buen observador determina y descubre una cosa especial, ¿no?
pasaba unas exequias, unas ceremonia funeral, ¿no? En la cual comieron el jamón salado, ¿no? Hubo una conservación de 3 a 4 meses de conservación de jamón salado. Definitivamente un jamón es delicioso, ¿no? Sin embargo, después de esta ingesta, se enfermaron 34 personas, después de un día a día y medio, ¿no? En la cual presentaron estrabismo, ¿no? Desviación de la vista, tosis palpebral, se cayó el párpado, ¿no? Veían doble, diplopía, afonía, estaban afónicos, disfagia, dolor. 3 de ellos fallecieron. Entonces dijo, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces agarra y este señor Van Elmengen aisló el vaso de todos estos pacientes y descubre las esporas de un bacilo anaerobio, que lo denominó Bacillus botulinum, ¿no? Donde demostró la presencia de la toxina, ¿no? Entonces, de esa manera se descubre el Clostridium botulinum, ¿no? En el 1989, la FDA aprobó también la toxina como denominada en el comercio Orpandro, ¿no? Para el estrabismo rebelde, blefaroespasmo y desórdenes musculares. Vale decir, también nos sirve para poder controlar algunos disturbios, ¿no? Como dice, de blefaroespasmo, ¿no? Que puede darse en algunos pacientes, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay algo bueno de todo esto. Veamos nosotros entonces acá un poco la morfología y la estructura de este Clostridium botulinum, ¿no? Es un bacilo anaerobio de tamaño de 0.6 a 1.4 por 3 a 20.2 micras, ¿no? Como todo género, forma esporas y resistente al calor. Durante la autólisis de la bacteria, la toxina se libera al medio, definitivamente, ¿no? Causando el botulismo, ¿no? Que generalmente se encuentra en el suelo, ocasionalmente en las heces de los animales, ¿no? Existe 7 variedades antigénicas, ¿no? Que lo han clasificado de la A a la G, ¿no? Se asocia el botulismo justamente a 4 de ellas, a la B, A, E y F, ¿no? Aparte tenemos también nosotros el Clostridium, el Butyricum, ¿no? Que es la toxina tipo E, el Barati, que también es la toxina tipo F, el Argentinensis, ¿no? Toxina tipo G, ¿no? Y rara vez se ha asociado a la enfermedad del ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que hace la toxina? Bloquea la liberación de la acetilcolina, ¿no? En las uniones sinápticas y neuromusculares, ¿no? De tal suerte que se produce justamente ese efecto. Aquí vamos a ver nosotros justamente ese blefaroespasmo que hay, ¿no? Definitivamente, ¿no? Igualmente, el estrabismo discreto que hay acá. Vamos a ver acá nosotros en esta imagen justamente este palillo de tambor, vean acá, donde está el cursor, ¿no? Estos son el bacilo, el Clostridium botulinum en forma de palillo de tambor, ¿no? Igualmente acá en la otra imagen van a ver con más claridad. Entonces, esto es típico de este género, ¿no? Aquí vamos a ver nosotros cómo es la patogenia, ¿no? El mecanismo, cómo actúa esta toxina, ¿no? Ojo que se forman complejos con proteínas no tóxicas, ¿no? Que justamente protegen a la neurotoxina durante su estancia en el tubo digestivo, ¿no? Entonces, de tal suerte que pasa tranquilamente, ¿no? Esta neurotoxina del Clostridium botulinum permanece en la unión neuromuscular, ¿no? ¿Qué es lo que hace a nivel de esta unión neuromuscular, ¿no? Esta toxina inactiva es una endopeptidasa, ¿no? Inactiva las proteínas que regulan la liberación de la acetilcolina, ¿no? Como ven en la figura, ¿no? Hay un bloqueo, inhibiendo, ¿no? La neurotransmisión, ¿no? La orden en las sinapsis colinérgicas periféricas, ¿no? Presentándose justamente la clínica de botulismo como una parálisis flácida. Lo característico acá es una parálisis flácida, no obedece, ¿no? No responde, mientras el
El tétano es espástico, ¿no? Duro, ¿ya? Es una gran diferencia, ¿no? Van a ver también, se ha dado el mecanismo de acción de la toxina botulínica, bloqueando justamente a estos neurotransmisores, ¿no? Y dando la parálisis flácida, ¿no? En esta imagen inferior izquierda vamos a ver un lactante de 7 meses, ¿no? Cursando con botulismo, ¿no? ¿Por qué 7 meses tan pequeño, no? Ven ustedes una tosis palpebral, ¿no? Problemas para la dificultad, perdón, para la deglución, ¿no? Que generalmente a veces accidentalmente se puede dar también al ingerir en la famosa miel de abeja, ¿no? La famosa miel de abeja, se han reportado casos, ¿no? Y hay que tener en cuenta cuando pensamos en botulismo, en la miel de abeja, que a veces las mamás pues utilizan que bueno, es excelente y le dan el jugo con la miel de abeja, bueno, en todo, ¿no? ¿Cuál es la clínica del botulismo, no? Vamos a tener botulismo alimentario, por inhalación, también infantil y también por heridas, ¿no? En la forma del botulismo alimentario, ¿no? Como les mencionaba, es producida por una intoxicación de alimentos contaminados, ¿no? La miel de abeja que estuvimos manifestando, ¿no? Que produce justamente pupilas fijadas, dilatadas, visión borrosa, una sequedad de la córnea, estreñimiento y dolor abdominal, ¿no? En cambio, un botulismo por inhalación puede haber una dificultad para deglutir, hablar, parálisis vulvar, puede llegar al paro respiratorio y un paro cardíaco, ¿no? Esto es el de inhalación, es mucho más mortal, ¿no? También se describe el botulismo infantil que ya mencionamos y las heridas, ¿no? Generalmente un periodo de incubación de 4 días en heridas contaminadas, ¿no? En heridas contaminadas. Entonces, esto también tenerlo presente tenemos estas lesiones que a veces sencillas y también muy graves, ¿no? ¿Cuál es la lesión del botulismo infantil que estuvimos mencionando, no? Generalmente los síntomas, pérdida de expresión, llanto débil, dificultad para alimentarse y debilidad muscular. Ojo, la debilidad muscular es un signo que es frecuente ver en la consulta, ¿no? Lo traen porque no puede, hay una debilidad cuando camina, etc. Entonces siempre tenerlo presente. Los signos, hay un pobre control de la cabeza, ¿no? Disminución del reflejo de succión, tosis palpebral, pupilas dilatadas, como mencionamos, hipotonía, ojo, hiporreflexia, ¿no? Esta es característica, no hace cada colgado ahí el miembro inferior, ¿no? Distinto a lo que es el costillo tetáneo, ¿no? Signos autonómicos como la constipación, ¿no? El estreñimiento, ¿no? Las secas, alteración de la presión arterial y frecuencia cardíaca, hipotonía del esfínter anal, elevato, ¿no? Atonía vesical, igualmente, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El diagnóstico diferencial en el botulismo infantil. Definitivamente una sepsis, una meningitis, ¿no? Alteraciones hidroelectrolíticas, accidente cerebrovascular, ¿no? Asfixia, hipotiroidismo. Errores innatos del metabolismo, ¿no? Con muchísimas enfermedades, hay poliomielitis, ¿no? Síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Dado por muchos virus, ¿no? Miastema gravis, ¿no? Y otros, como la intoxicación por órganos fosforados, ¿no? En este caso, el paratium, ¿no? Que puede ser utilizado generalmente en la agricultura, ¿no? Los carbamatos, ¿no? Intoxicación por metales pesados, como el plomo, ¿no? Entonces, se debe considerar como diagnóstico diferencial si estamos pensando en un botulismo, ¿no? Diagnóstico por laboratorio, ¿no? La toxina se detecta en el suero más del 90% de lactantes aquejados, ¿no? Por el suero, ¿no? Ojo que la producción de toxinas se debe hacer en un bioensayo en ratón. ¿Dónde lo hace? En el Instituto Nacional de Salud, que está al frente del Rebagliati, ¿no? Aplicando 2 alícuotas de la cepa, ¿no? Mezclando una alícuota con la antitoxina para ver justamente la clínica en este pericote, ¿no? El tratamiento, tenemos nosotros la antitoxina botulínica, ¿no? 2 tipos, ¿no? Uno derivado del caballo y la otra del humano, ¿no? Esta antitoxina, ¿no?
En el 2003 la FDA aprobó el uso de la inmunoglobulina humana, ¿no? El BIG intravenoso, ¿no? Y esto es lo que se usa más actualmente. La dosis de 1 mililitro por kilo, ¿no? Peso, ¿no? Más o menos 50 miligramos por kilo. Se debe administrar tan pronto se sospeche de botulismo, ¿no? O sea, con toda esa clínica. Debe haber una observación en la unidad de cuidados intensivos y el tratamiento de las complicaciones. Soporte nutricional y respiratorio, ventilación mecánica, ¿no? Los antibióticos no es recomendado, puesto que estos incrementan la cantidad de toxina en el intestino disponible para su absorción. Una situación que hay que tener en cuenta en el botulismo, ¿no? Vemos acá cómo están, ¿no? El famoso bots, ¿no? Que emplean, ahora lo están usando para problemas de, de caída de párpados, etcétera, ¿no? En esta imagen vamos a ver justamente el Clostridium botulinum en un agar de lipasa, ¿no? De yema de huevo, ¿no? De esa manera crece en esta yema de huevo y al aislarlo y fijarlo, vamos a verlo de esta manera en el microscopio, ¿no? ¿Ok? El otro Clostridium que también de importancia médica es el Clostridium perfringens, ¿no? Perfringens tenemos que considerar en aquellos pacientes que vienen con problemas, ¿no? Digestivos, ¿no? Produce la enteritis necrótica, su forma más extrema o más severa, ¿no? Que se puede dar, ¿no? Es un bacilo gram positivo rectangular. El tamaño tenemos 0.6 a 2.4 por 1.3 a 19 micras, ¿no? Es inmóvil, ojo, crece rápido en tejidos y cultivos, es hemolítico, produce, ¿no? Es una bacteria anaeróbica de forma de bastón, formadoras de esporas, ¿no? Características generales de todo género Clostridium, ¿no? Este Clostridium perfringens tiene dos toxinas, ¿no? El alfa, beta, epsilon y el iota, ¿no? Se utiliza para dividir las cepas en 5, ¿no? Estas cepas de la A a la E. ¿Dónde encontramos nosotros este Clostridium? ¿No? En los intestinos de los humanos, como también en varios animales domésticos y salvajes, ¿no? Entonces, cuando tengamos este tipo de problemas digestivos, podemos nosotros sospechar, ¿no? De una Clostridium perfringens, ¿no? Generalmente es muy agresivo, da una enteritis necrótica que tiene que acudir generalmente a cirugías, ¿no? Digamos, hacer una resección intestinal, lugar donde está el problema, ¿no? Hay un dolor abdominal intenso cuando es la clínica. Veamos más adelante eso, ¿no? ¿Cuál es la patogenia y la inmunidad, ¿no? Ya decimos que puede producir desde una gastroenteritis hasta una destrucción de los tejidos, ¿no? Que hace la toxina alfa, ¿no? Es una lecitinasa, ¿no? Capaz de lisar eritrocitos. Hay una gran hemólisis, plaquetas, leucocitos y células endoteliales, ¿no? Incrementa la permeabilidad vascular y de la hemorragia. Ojo, hay una destrucción tisular de las células, tejidos, es tóxico al hígado y una disfunción miocárdica. Puede haber bradicardia, hipotensión y paro cardíaco. Mira lo que puede conllevar esta toxina alfa, ¿no? La toxina beta es la intestinal, la destrucción de la mucosa en formación de lesiones necróticas y evolución a una enteritis necrotizante. Entonces es una toxina bastante agresiva, ¿no? A nivel intestinal. La toxina epsilon, una protoxina que colabora, aumenta la permeabilidad vascular de la pared del tubo digestivo, se pone en serie. Se incrementa la permeabilidad, por lo tanto está congestivo, ¿no? La toxina iota, actividad necrotizante y aumenta la permeabilidad vascular. Son coadyuvantes a las dos, a la alfa y la beta, ¿no? Las condiciones alcalinas del intestino delgado estimulan la esporulación, ¿no? La presencia de los esporas, más una buena vasodilatación de los vasos, una permeabilidad y la presencia de estas toxinas. Obviamente las condiciones están dadas
como para poder dar una clínica florida, ¿no? Entonces, esta enzima del Clostridium perfringens, que se denomina DNasa, es una endonucleasa que produce ruptura en el ADN, ¿no? También otra enzima como es la hialuronidasa, es una colagenasa que digiere el colágeno del tejido subcutáneo del músculo, ¿no? Tal suerte también da lugar a nivel de piel, también te puede dar lugar este Clostridium perfringens, ¿no? Tanto intestinal, a nivel de piel también nos puede dar problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica? Cuando se ingiere este clostridio de manera accidental, ¿no? Nos produce una intoxicación alimentaria, ¿no? ¿Cuál es la clínica? Dolor abdominal, calambres abdominales, diarrea y vómitos, ¿no? Intensos, ¿no? Que se inicia luego de 8 a 22 horas de haber ingerido los alimentos contaminados, ¿no? Obviamente que una enteritis necrótica, estamos hablando de tema mayor, ¿no? Es causada por la infección y necrosis del intestino. Vale decir, también entrando a una septicemia, ¿no? Que podemos tener que, digamos, diagnosticar con un trombo en la mesentérica, que también nos puede dar una necrosis a ese nivel, ¿no? Tejidos blandos, ¿no? También nos da celulitis, que si evoluciona a una fasciitis necrotizante, una gangrena gaseosa, ¿no? El gas que se ve en los tejidos es producido por la actividad metabólica de las bacterias, ¿no? Las productoras de gas, ¿no? De CO2, ¿no? Entonces vean que cuán agresivo es este Clostridium perfringens que nos da justamente la gangrena gaseosa, ¿no? Esta gangrena gaseosa, ¿no? Que se observa crepitación, tejido subcutáneo, ¿no? Y el músculo, ¿no? Igual secreción fétida, una necrosis rápidamente evolutiva, fiebre, hemólisis, toxemia, ¿no? Generalmente en estas tiene que haber amputación, ¿no? Vean ustedes en esta imagen, ¿no? Todo negro, muerto el tejido. Y eso conlleva a una infección definitivamente, ¿no? Nuevamente en otro paciente vemos cómo está, ¿no? Toda esa gangrena. Generalmente se inicia con una celulitis, ¿no? Y luego termina una gangrena. Tenemos que ser enérgicos ahí en este paciente. ¿Ok? El diagnóstico de una Clostridios por perfringens, ¿no? Vamos a tener que detectar la presencia de toxina en las heces de los pacientes, ¿no? Como el crecimiento rápido en el cultivo, ¿no? El tratamiento, generalmente, si es a nivel de piel, es un debridamiento quirúrgico, ¿no? Cirujanos agarran, salen a la sala y empiezan a sacar todo lo muerto. Pero a veces es tan agresivo que sigue matando más células, ¿no? Altas dosis de penicilina en este caso, ¿no? El oxígeno hiperbárico juega un papel también importante. El pronóstico con estas enfermedades es desfavorable y su mortalidad es alta. Definitivamente en una enteritis necrótica, Dios nos libre, ¿no? Porque obviamente que no es bueno el pronóstico, ¿no? Mientras que las enfermedades menos graves y localidades se pueden tratar con éxito con la penicilina, ¿no? Entonces, detectar precozmente, ¿no? No llegar a uno, pero como es tan evolutivo, tan agresivo, tan rápido, hay que ser también tan, digamos, meticuloso en el diagnóstico de esta, ¿no? De esta enfermedad, ¿ya? Aquí vemos nosotros microscópicamente la forma rectangular y también la presencia de las esporas, ven ustedes, de este, ¿no? Género, ¿no? Perfringens, ¿no? Es típico, ¿no? Las esporas en el cursor, ¿no? Su, digamos, hábitat natural generalmente está en los suelos, ¿no? En el intestino humano y muchos animales domésticos y salvajes, ¿no? Ojo que aquí vemos también en la parte inferior de esta diapositiva izquierda, ¿no? Las toxinas, ¿no? La alfa, la beta, el epsilon y el iota, y su clasificación tóxino típico, ¿no? De la A hasta la E, ¿no? ¿Ok? Esto en cuanto al
Clostridium perfringens, ¿no? Que nos va a dar justamente una enteritis grave, ¿no? Como también la gangrena gaseosa, ¿no? El otro, es la otra especie, ¿no? De este género Clostridium es el Difficili, ¿no? El Difficili, ¿no? En el año 1935, justamente Alan Tode aisló a esta especie, ¿no? Fecal de los neonatos, ¿no? En el 1970 fue vinculado justamente a las diarreas asociado a los antibióticos. Esto es un tema de actualidad, ¿no? Por el abuso de los antibióticos, ¿no? Es un gran positivo productor de citoquinas, ¿no? Tiene la forma esporulada, altamente resistente a la desecación al calor, ¿no? Puede sobrevivir durante meses en el medio ambiente, ojo, ¿ya? Forman parte de la flora colónica, normal hasta el 5% de los adultos sanos, aumentando de un 20 al 30% en ancianos y hospitalizados, ¿no? O sea, vean que hay que tener en cuenta mucho en ancianos, ¿no? Que puede darse lugar este tipo de complicación, ¿ya? Los mecanismos de transmisión es fecal, oral. La mano es la culpable, ¿no? Hay una cepa, la NAP1 027, ¿no? Se asocia a un gran incremento de producción de toxinas que median la lesión, la inflamación y la injuria en el tejido colónico, ¿no? Realmente es el colon donde se ubica este Clostridium difficile, ¿no? Donde puede producir alguna alteración, ¿no? Entonces, tal suerte que esto puede producir enfermedades gastrointestinales, ¿no? Definitivamente, diarrea, ¿no? Asociados a los antibióticos, ¿no? Hasta una colitis pseudomembranosa grave, ¿no? Se barre toda la microbiótica, ¿no? Del intestino, dejando libre a la acción de este Clostridium difficile, ¿no? La enfermedad se desarrolla cuando el microorganismo se prolifera en el colon y se sintetizan las toxinas, ¿no? Antibiótico en exceso, ¿no? Digamos, se limpia toda la microbiota y el ambiente normal del colon y entonces ahí inicia la síntesis de las toxinas, ¿no? Dos toxinas importantes en este Clostridium difficile, la toxina A y la citotoxina toxina B, ¿no? La A generalmente altera la unión intracelular estrecha, incrementa la permeabilidad de la pared intestinal, dando lugar a la diarrea, ¿no? Se produce diarrea en estos pacientes, paciente hospitalizado, con antecedentes de uso de antibióticos, por lo pronto y hay diarrea, ¿no? Y la toxina B, que es la citotoxina, provoca la despolimerización de la actina, ¿no? Dando lugar a la destrucción del citoesquelético celular, ¿no? Es decir, todas las células se destruyen, ¿no? Entonces, esta acción de estas dos toxinas da lugar al cuadro clínico, ¿no? Entonces, una característica más, ¿no? De este Clostridium difficile, ¿no? Se localiza generalmente en el intestino, ¿no? Grueso. También algunos factores que tenemos que ver nosotros con el Clostridium difficile, ¿no? Decíamos en la tercera edad, ¿no? Edad avanzada, más de 65 años, el riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una disminución del componente inmunológico, ¿no? Y otras comorbilidades, como puede ser diabetes, obesidad, cáncer, etcétera, ¿no? Mayor exposición a Clostridium difficile, ¿no? A través de las esporas, ¿no? ¿Ok? Diarrea asociada a antibióticos previos. También tenemos que considerar nosotros en un diagnóstico de una posibilidad de Clostridium difficile. Duración de la estadía hospitalaria. Pacientes que están largo tiempo hospitalizados. No es bueno tener pacientes hospitalizados por larga estancia, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente corre el riesgo de infecciones intrahospitalarias y de entre ellos también este Clostridium difficile, ¿no?
Factores que alteran la microflora colónica, ¿no? Antibióticos, ¿no? Previas, como la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces estos factores de riesgo en esta enfermedad que es producida por el Clostridium difficile, ¿no? El cuadro clínico, ya lo mencionábamos, ¿no? Básicamente el dolor abdominal, ¿no? Que se da un dolor abdominal que empieza asociado a una diarrea generalmente mucosa, ¿no? Con bastante moco, ¿no? Fiebre, el síndrome de respuesta inmunitaria sistémica, un malestar general, una hemograma, una leucocitosis elevada, ¿no? En los casos graves puede haber una disfunción, ¿no? De órganos múltiples, ¿no? Produciéndose la colitis pseudomembranosa, megagono tóxico, necesidad de intervención quirúrgica y obviamente pasarlo a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y esto obviamente el pronóstico se va haciendo reservado, ¿no? Una colitis fulminante que también puede darse lugar, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado cuando tengamos este tipo de pacientes con el uso y abuso de los antibióticos, especialmente cuando se trata de enfermedades diarreicas, ¿no? Y si consideramos también la edad, ¿no? Personas de edad avanzada, ¿no? Entonces, para tener en cuenta el Clostridium difficile asociado a antibióticos, ¿no? Y la presencia de una gastroenteritis, ¿no? ¿Qué antibióticos están relacionados? Muy frecuente la ampicilina, la amoxicilina, la cefalosporina y la clindamicina, ¿no? ¿Quién no se ha automedicado una amoxicilina, ampicilina, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Frecuente, generalmente las quinolonas, macróleos, ¿no? Tetraciclina, clorfenicol y el trimetoprim, ¿no? Y poco frecuentes para el Clostridium difficile, ¿no? La vancomicina, el metronidazol, aminoglucosa, la rifampicina, la telcoplanina, ¿no? Son antibióticos de tercera generación, ¿no? Entonces, que no se usa. La amino es de segunda generación, ¿no? Entonces, esto tenemos que considerar si estamos pensando qué antibiótico es la que más provoca este problema, ¿no? Igualmente, aquí hay un reporte, ¿no? Que antibióticos utilizados previo a un episodio producido por Clostridium difficile con presencia de una gastroenteritis, ¿no? En 66 pacientes pediátricos, ¿no? Vemos que generalmente son los beta-lactámicos, ¿no? Con una frecuencia de, imagínense, ¿no? De 87.1%, ¿no? Ojo, y también tenemos nosotros los aminoglucósidos, ¿no? Y los glicopéptidos, los caramélicos menos, y menos en relación de forma descendente, ¿no? Progresiva descendente, ¿ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un Clostridium difficile? ¿No? Detección de la citotoxina o enterotoxina. Ya existe kits comerciales, ¿no? En los pacientes. Se le coloca una parte del antisuero neutralizante específico con la del paciente, ¿no? Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 75 al 100%. Estos kits de enterotoxina para el Clostridium difficile, ¿no? Un ataque abdominal tiene una sensibilidad del 70-80% y una especificidad del 50-80%. ¿Dónde empleamos la TAC? La ecografía, la TAC la tenemos que usar en pacientes que se están agravando, no de inicio, ¿no? Porque obviamente va a salir normal, ¿no? Ya cuando hay una complicación, tenemos que usar la TAC abdominal. La endoscopía, igualmente, ¿no? Una rectosigmoscopía también es una metodología, una herramienta para poder diagnosticar nosotros problemas a nivel del colon, ¿no? ¿Ok? El tratamiento de este Clostridium difficile, de esta diarrea producido por, ¿no? Clostridium difficile. Suspender los antibióticos debe ser una primera medida, definitivamente, ¿no? Adecuada hidratación. Tenemos que darle, si el paciente está en condiciones de recibir vía oral, se le da vía oral, ¿no? Pero si está con una deshidratación
digamos, severa, tenemos que darle parenteral. Igualmente los electrolitos, ¿no? Para ello usamos nosotros la tolerancia oral, que usamos es la suero de detección oral, ¿no? Las sales, ¿no? Que tienen sodio de una proporción de 90 miliequivalentes de sodio, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Últimamente la OMS ha recomendado que ese sodio se baje a 75 miliequivalentes de sodio, ¿no? Y también tenemos en los endovenosos, tenemos la solución salina, la solución polielectrolítica, que también tiene altas concentraciones de sodio, 90 miliequivalentes de sodio, ¿no? No utilizar agentes inhibidores de la motilidad intestinal, definitivamente, ¿no? Ejemplo, tenemos pues la metropropam y no utilizar agentes inhibidores, ¿no? El metronidazol es un antibiótico que podemos usar por vía oral a una razón de 500 miligramos en adultos, ¿no? Cada 8 horas por 7 a 10 días. En niños podemos darle de 20 a 30 miligramos, ¿no? Por kilo de peso, ¿no? Dividido en 3 dosis también, ¿no? La vancomicina, 125 miligramos vía oral cada 6 horas. Es una alternativa si no contamos con el metronidazol, ¿no? En casos graves, antibióticos intravenosos, ¿no? Tenemos que darle ya parenteralmente, ¿no? Hay tanto el metronidazol como la vancomicina por endovenoso, ¿no? La vancomicina tenemos que darle 40 miligramos por kilo de peso, ¿no? El estricto aislamiento del contacto del paciente, ¿no? Hacer una interconsulta de cirugía si las cosas no van yendo bien, ¿no? Anticuerpos monoclonales y trasplantes de la microbiota fecal, ¿no? Hay trasplantes que están haciendo, hay estudios en Estados Unidos, en Japón, ¿no? Para poder, obviamente, controlar esta diarrea por Clostridium difficile, ¿no? También el uso, aquí tenemos un algoritmo, ¿no? Del uso de los antibióticos, la producción de las toxinas, ¿no? Obviamente una respuesta antitoxina efectiva, la presencia de diarrea y colitis, ¿no? Y puede haber también respuesta inmune adecuada, ¿no? Y puede haber resolución del paciente y una recurrencia, ¿no? Sin embargo, también se puede, acá en esta imagen, tenemos nosotros una colitis asociada a antibióticos, ¿no? Ven cómo está ese colon, ¿no? Y las lesiones que pueden presentar, ¿no? Y por último, tenemos que dar uso también de los probióticos, ¿no? Están entrando una buena, digamos, de manera de los famosos probióticos, ¿no? El control justamente de este problema de gastroenteritis por Clostridio difficile, ¿no? En el mercado hay bastantes, las cepas son del Saccharomyces, ¿no? Del Bulardi, ¿no? Y otras cepas, el Clausí, y hay también combinaciones de estos elementos, ¿no? Que conforman los probióticos, ¿no? Entonces, en todo caso, la combinación de una serie de factores como es la hidratación, el uso de los antibióticos, los probióticos, hay herramientas para poder controlar justamente esta gastroenteritis por este antibiótico. ¿Okay? Muy bien, chicos. Hasta aquí llegamos en cuanto al género Clostridium, ¿no? Son las 9:50. ¿Alguna consulta, pregunta, Juan Pablo? Chicos. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, Juan Pablo. Ya. Ah, ya. Me Perfecto. quedó claro, doctor. Ya.